La figura del Che Guevara ha sido venerada como un símbolo de lucha revolucionaria y resistencia, encarnando los ideales de justicia y libertad para muchos. Sin embargo, tras el velo de la mitología revolucionaria yace una faceta oscura que ha sido eclipsada por la narrativa dominante. Este relato se adentra en los recovecos menos explorados de la historia, revelando una verdad incómoda y poco conocida: el papel del Che Guevara como precursor de políticas represivas, particularmente en relación con la comunidad homosexual. En un mundo donde su imagen ha sido glorificada, es esencial examinar críticamente su legado, confrontando la complejidad de un hombre cuyas acciones desafían la simplicidad de los relatos heroicos. En agosto de 2013, Peyton Alexander, intelectual norteamericano experto en política y relaciones internacionales, publicó un artículo en Celibetarian traducido al castellano por el profesor y economista ecuatoriano Richard Eduardo Salvatierra, una recopilación estremecedora de hechos y frases de ese Che Guevara falsamente glorificado ante la hipnosis que produce su figura. Cita textual: el Che no es un inocente combatiente por la libertad, apodado como el carnicero de la cabaña, fortaleza militar usada como cárcel y fusilamientos, es reconocido por ordenar la ejecución de cientos de personas, y a veces por su propia mano. Ya tercero en el poder, detrás de Fidel Castro y su hermano Raúl, determinó la ejecución de todos los disidentes políticos, guillotinó la prensa independiente, intentó prohibir el rock and roll, arrastró la economía cubana a la quiebra, fue su ministro de Industrias y, créase o no, hizo encarcelar a todos los homosexuales. Según testimonios de muchos que lo conocieron, era un homófobo fanático, y también lo era Fidel. Las frases recopiladas en el artículo lo explican todo: los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como masa. Pensar como individuos es criminal. Hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no puede lograrse con libertad de prensa. Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento no es necesaria la prueba judici. Ese procedimiento es un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución. Y un revolucionario debe ser una fría máquina de matar motivado por odio puro. Tengo que confesarte, papá, que realmente me gusta matar, en carta a su padre. Confesión de Guevara, fecha 18 de febrero de 1957, sobre la ejecución del guía campesino Eutimio Guerra. Acusado de pasar información al enemigo y condenado a muerte, sus compañeros no querían pasarlo por las armas. Pero acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola 32 con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias, no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con una voz sin temblar, muy lejos del miedo: arráncala, chico. Total, eso hice, y sus pertenencias pasaron a mi poder. Como eco del artículo de Celibetarian, el periodista Manuel Villatoro encaró en la sección Historia del tradicional título español ABC, coincidiendo con el 28 de junio, Día del Orgullo Gay, un largo trabajo acerca de la homofobia de Guevara. Casi al comienzo escribe, sin filtro: la realidad es que poco tenía el Che de santo y mucho de asesino, y pivotea sobre el tema. Según él, los homosexuales son contrarios a la idil de hombre nuevo, son pervertidos sexuales. Por eso los persiguió y los internó en campos de trabajo, por supuesto, de trabajo forzado. Dato sorprendente. José Martí 1853 a 1895. El mayor héroe de la independencia cubana, en su obra Nuestra América escribió: el homosexual es un ser afeminado incapaz de construir una nación. Es un inservible detritus del materialismo moderno. Guevara y Fidel, tiranos, abjuraron de los ideales libertarios de Martí, pero heredaron frenéticos su odio a la condición homosexual. El periodista Villatoro retoma un estudio de Guillermina Sate Schneider, de la entidad de investigaciones del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global, titulado ¿Eres gay? El Che Guevara te hubiera enviado a un campo de concentración.
Y sigue, los castristas aunaron todos sus esfuerzos para que la sociedad viera a los guerreros barbudos como hombres viriles capaces de salvar a la revolución, todo lo contrario en cuanto a los homosexuales, ya que en la revolución la homosexualidad se consideraba una fase que había que superar si se pretendía cumplir con los objetivos marcados por el sistema. Según el periodista, escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner, el hombre nuevo debía ser un obrero vigoroso, gallardo, trabajador, patriota, desinteresado, heterosexual, monógamo y austero. Por lo tanto, como describió el gran escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, 1929 a 2005, los gays y las lesbianas eran gente enferma que debía dejar paso al hombre nuevo. Políticamente sano y producto de la Cuba comunista, su comprende que Cabrera Infante, el autor de la maravillosa novela La Habana para un infante difunto, haya huido al exilio a Londres, apenas sonaron los primeros y siniestros compases de la tiranía que aún asfixia a Cuba pasado medio siglo desde aquel primer día de enero de 1959. Jacobo Machover, escritor y periodista cubano, recordó en una entrevista de la cadena BBC, año 2017, suele olvidarse que fue el Che Guevara quien creó el primer campo de trabajo de Cuba, en la península Guanacabibes. Una prisión donde metían a funcionarios y militantes del Partido Comunista que no habían cumplido con las normas y que fue el primer paso hacia más campos iguales en 1960, tristemente conocidos como Unidad Militar de Ayuda a la Producción. Enclaves en los que fueron encerrados homosexuales, católicos y adeptos a las religiones afrocubanas. Algo que reforzó Guillermina Sate Schneider, esos crueles centros eran como el campo de Auschwitz. Solo cambiaron la inscripción "El trabajo libera" por "El trabajo los hará hombres", claramente dirigido a los homosexuales. La peregrina y científicamente refutada idea de que el homosexualismo es una desviación patológica que puede curarse. Y así termina Corzo su artículo: el Che fue fanático, dogmático, rencoroso, envidioso, arrogante, soberbio, mentiroso, racista, carente de moral, mercenario y homófobo, una fría máquina de matar que el fanatismo de la izquierda ha convertido en héroe. En conclusión, la ignorancia y el manejo popular de los sectores de izquierda demuestran una vez más cómo figuras de este calibre quedan como exponentes heroicos de sus movimientos, cuando en realidad son lo que dicen combatir. Explorar el lado menos conocido de la figura del Che Guevara revela una realidad perturbadora y alejada de la narrativa heroica. Más allá de la iconografía revolucionaria, Guevara emerge como un hombre cuyo legado está manchado por políticas represivas y persecuciones, particularmente hacia los homosexuales. Sus acciones desafían la idealización simplista de la lucha por la libertad y la justicia, arrojando luz sobre un personaje complejo y controvertido. Es crucial reconocer que Guevara, lejos de ser un icono de admiración, personifica el autoritarismo y el desprecio por la diversidad de pensamiento. Su legado nos obliga a confrontar las sombras del comunismo y a cuestionar la glorificación acrítica de figuras históricas. En última instancia, el análisis crítico de la historia nos recuerda la importancia de no idealizar a los líderes políticos y de examinar con detenimiento las repercusiones de sus acciones en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete.